Yo quiero predicar en esta mañana un mensaje que Dios puso en mi corazón hace unos días atrás, que se llama Esperanza contra Esperanza. Y yo quiero que vayas conmigo a Ezequiel capítulo 37, versículo 11, y que tengas allí este capítulo abierto, no lo vayas a cerrar. Y busca también Romanos 4, 18. Ezequiel 37, 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este versículo enfoca una esperanza humana, una esperanza natural. Pero vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 18, dice: él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Esta es una esperanza en Dios, una esperanza sobrenatural, porque Abraham pudo vivir en su propia vida el hecho de que todas las circunstancias a su alrededor daban por cierto de que él no iba a ser un padre, ni que iba a tener una descendencia grande. Pero él creyó, dice, él creyó, esperanza contra esperanza. Cuando hablamos de esperanza, la esperanza tiene que ver con aquellos deseos, aquellos anhelos que deseamos recibir. Esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Y esto puede ser de dos maneras. Puede ser de la manera lógica, que yo creo que va a pasar, pero es una manera humana, o puede ser también la esperanza divina, que es la que cree en Dios, que creyendo en Dios las cosas van a pasar. Pero para eso hace falta tener fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios, quien todo lo puede. Pero cuando hablamos de esperanza contra esperanza, tiene que ver precisamente con aquellos momentos en que la esperanza humana se ha terminado. Ya no hay más esperanza. Ya yo siento de que todas las esperanzas que tenía en que tuviera un futuro mejor, en que las cosas me iban a salir bien, en que mis oraciones van a ser contestadas, fenecen, mueren, termina esa esperanza natural, y entonces solo queda la esperanza en Dios, solo queda la esperanza divina. Y yo creo que es indudable, no podemos tapar el sol con un dedo al pensar de que estamos viviendo tiempos revueltos, donde las personas han perdido sus sueños, han perdido sus ilusiones, y peor aún, muchos han perdido también la esperanza de un futuro mejor. El pastor predicó en domingos atrás de la importancia de echar raíces en esta ciudad, porque cuando no echas raíces es fácil devolverte a tu tierra pensando que allí sí vas a conseguir tus sueños, de que allí sí vas a prosperar. Pero quiero decirte que aunque hasta ahora tú te sientas como que no has logrado lo que quieres, si has sentido de que tu vida en vez de progresar ha ido de mal en peor, quiero decirte que apenas va comenzando el 2013, que Dios no ha terminado el diseño que preparó para ti, que el que comenzó en ti la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el fin, hasta hacernos
como su imagen a la medida de un varón perfecto, a la medida de Jesús. Así que tú no te preocupes porque todavía hay esperanza para tu vida, y yo quiero que salgas de este lugar con una fe renovada y con la esperanza que solo Dios puede dar, la esperanza de que vas a tener un futuro mejor, de que las cosas van a cambiarse, que tú vas a poder disfrutar de la vida abundante que Dios dijo que daría a aquellos que creyéramos en Él. Pero quiero hablarte en esta mañana de un joven que con 25 años vio frustrada su carrera. Él había nacido en una familia sacerdotal y se suponía de que toda su vida la iba a dedicar al servicio de Dios en el templo, que era lo que hacía. Pero un día su país y su ciudad fue sitiada por el enemigo. Entraron, invadieron a Jerusalén, y el pueblo enemigo escogió lo mejor de ese país de Israel, y se llevó a aquellos que eran políticos, a aquellos que eran líderes religiosos, a los artesanos, a todos aquellos que tenían carreras, vamos a decir, profesionales, se los llevó hacia su país de Babilonia. Y vemos aquí a este joven llamado Ezequiel, que significa Dios fortalece, yendo con un grupo de inmigrantes, con un grupo de esclavos, con un grupo de cautivos desde Jerusalén a Babilonia. Cuando llegó a Babilonia, yo me imagino la situación que estarían viviendo, y tal vez no muy lejos de la situación que cada uno habrá vivido aquí. Me refiero a aquellos que son extranjeros, que tal vez no como Ezequiel, que fue transportado, obligado a ir en cautiverio, pero tal vez tú te encuentras en este país como un extraño, como una persona que está lejos de la familia, como una persona que tal vez ni siquiera pudiste terminar tus estudios, o tal vez como una persona que antes tenía una carrera profesional y se ha venido acá a España para tener que trabajar tal vez limpiando o cuidando abuelos. Pero sabes una cosa, Dios tiene un propósito también con eso. A Ezequiel le enseñó a que debía de cambiar su manera de pensar, que debía de cambiar su manera de ver las cosas. No solamente cambió de país, no solamente cambió de tener una familia estable, sino que ahora estaba solo en un país extranjero. Era un país donde hablaban otra lengua, era un país donde tenían otros dioses, pero Dios quería prepararlo para una obra grande y prodigiosa. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Dios nos está preparando para recibir una bendición grande y prodigiosa, pero para eso requiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar también nuestra manera de vivir. Y llegó aquí Ezequiel a Babilonia, y no solamente había cambiado todas estas situaciones, sino que Dios también se dispone a cambiarle de ministerio. Era sacerdote o hijo de sacerdote, que pronto iba a ser un sacerdote, pero Dios le dijo: no, ya no vas a ser sacerdote solamente, sino que quiero que también seas profeta. Y comenzó un nuevo ministerio, a ser profeta al pueblo de Israel que estaba allí cautivo en Babilonia. Pero algo le diferenciaba de los demás profetas, y era que él comenzó a ver visiones, comenzó a ver sus profecías en forma de visiones. Y quiero que en esta mañana todos juntos analicemos el pasaje de Ezequiel capítulo 37, porque hay en ese capítulo unas enseñanzas tremendamente buenas para nuestras vidas espirituales. Ezequiel 37,
versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Y me puso en medio de un valle. El Señor toma al profeta y lo lleva en el espíritu a un valle. Un valle es una depresión del terreno situada entre dos montañas. Pero esto metafóricamente, simbólicamente puede representar a aquellas personas que están desanimadas de la vida, que ya perdieron la esperanza, que están viviendo su momento más oscuro. Usted imagina una montaña de un lado, otra montaña del otro, y en medio de ellos dos está el valle, pero se asemeja a un lugar oscuro, a un lugar de muerte, a un lugar donde la gente se desanima, un lugar donde la gente se deprime y no quiere seguir adelante. Pero algo que me encanta es de que cuando Dios nos pone en determinados lugares, aunque las circunstancias a nuestro alrededor no sean las mejores, Él promete estar con nosotros siempre. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo comprendió perfectamente el salmista David cuando escribió en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Así que nosotros no debemos de preocuparnos por la situación que estemos viviendo, aunque estemos metidos dentro de un valle, porque el Señor ha prometido ir con nosotros, acompañarnos en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la necesidad. Él prometió ir con nosotros y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Pero no solamente Ezequiel se encontró de pronto en medio de un valle, sino que el valle tenía una cualidad. Y la última parte del versículo 1 dice que era un valle que estaba lleno de huesos secos, y que le hizo pasar en derredor, y que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué podría significar los huesos secos? Los huesos secos no sirven para nada. El destino de los huesos secos es volverse polvo. Y yo me imagino aquí, esto es como una visión dantesca, una visión horrible. Tú visualiza en este momento a Ezequiel en medio de un montón de esqueletos, en medio de un montón de huesos que estaban secos y secos en gran manera. Y yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte o nos enfrentamos a algo relacionado a la muerte, como que da un poco de susto, ¿verdad? Hace unos años atrás, cuando la oficina del pastor quedaba más o menos ahí donde está el baño de los hombres, estaba yo limpiándole la oficina a Tomás, tirándole las cosas que no servía, acomodando los libros y todo eso. De pronto abrí un armario y comencé a sacar todo lo que había en el armario en la parte de abajo, y sacó las carpetas, sacó los libros y sacó todo. Y de pronto veo como un jarrón de mármol, y lo saco, y cuando yo leo que dice: la hermana María Pérez ha fallecido. ¡Uy! Aquello de verdad que me causó impresión. Digo yo: uy, aquí hay una muerta. Hay una muerta, ¿y cómo es que tienen esta muerta aquí? Y era una hermana que se había muerto, pero sus familiares no tuvieron dinero como enviar las cenizas a su tierra, y pues no hubieron otras maneras de decirle al pastor que guardara la muerta ahí, y ahí estuvo meses.
Pero a mí me causó impresión el saber que ahí en ese jarrón estaban las cenizas de una muerta. Imagínense la impresión que tendría Ezequiel al estar allí en medio de un valle de huesos secos. Pero los huesos secos pueden significar algo en nuestras vidas. Puede significar relaciones rotas. La verdad que uno como pastor, como pastora, aconsejando, hay tantas personas que vienen con tantos problemas, con tantas dificultades. Y en cuanto a la familia, aunque digamos que somos cristianos todos, he sabido de hombres que maltratan físicamente a sus mujeres, que les pegan. Y también he sabido y aconsejado a mujeres que le dan de sartenazos al marido y viene después con el ojo ponchado, vienen con el ojo rojo, pastor, que mi mujer me ha pegado. Desaveniencia entre la pareja, desaveniencia con los hijos, de padres que no comprenden a sus hijos y de hijos que no comprenden a sus padres, familias separadas, familias divorciadas, y todo esto podríamos decir que es como ese valle de huesos secos. Pero puede ser también huesos secos en tu cuerpo. En el primer culto estaba hablando sobre esto y dije que habían huesos secos por causa de la enfermedad. Porque cuando un médico te diagnostica un cáncer, te diagnostica un SIDA, cuando te diagnostica una enfermedad incurable, viene el desánimo y el desaliento a tu vida y sientes que tu vida solo es huesos secos. Vino una hermana para que yo orara por ella porque le habían dicho que tenía cáncer y estaba llorando, afligida. Puede ser que también estés pasando por ese problema y que tengas huesos secos de enfermedad. Pero los huesos secos no solamente vienen en el cuerpo, sino que también vienen en tu alma. Sueños rotos por causa de desamores, sueños rotos por causa de oraciones que tú has hecho al Señor y esas oraciones no las ves contestadas. Y te has hecho ideales, pero ves que pasan los días, que pasan los años, que es un nuevo año y todavía estás con el tropiezo de no conseguir tus sueños y tus anhelos y sientes que tu alma está como huesos secos en tu vida espiritual. ¿Hace cuánto que no lees la palabra? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no te quebrantas delante de Dios al adorarle? ¿Hace cuánto que no gimes y lloras por las almas perdidas? Pero sientes que tu vida espiritual son como esos huesos secos en la economía, gente que está sin trabajo, que debe un montón de dinero, gente que tiene que pedir al gobierno para poder subsistir, gente que pide a otros para que le preste para poder salir adelante y poder pagar las deudas, endeudándose más todavía. Tienes huesos secos en tu economía, pero también hay huesos secos en el ministerio. Yo sé de personas que en sus iglesias eran diáconos, eran obreros, eran pastores, eran personas que servían, pero llegan aquí a la iglesia y resulta que no vuelven a servir más. Se conforman con venir a la iglesia, ocupar un lugar en la silla, pero luego no vuelven a saber más de lo que era el servir a Dios, el entregar su tiempo y su esfuerzo para servir a Dios y servir a los hermanos. Huesos secos en el ministerio. Y decía Ezequiel que habían muchísimos y que Dios le hizo pasar en derredor, o sea, él estaba dándole una vuelta a aquel valle y seguramente podía palpar y podía tocar aquellos huesos secos. Tal vez pienses que esos huesos secos se multiplican cada día, pero Ezequiel recibió una palabra de Dios. Dios le pregunta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos?
me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Si los ojos de Ezequiel se hubieran fijado en las circunstancias que le rodeaban, verse allí plantado en medio de un valle de huesos secos, y que Dios le pregunte: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Yo creo que si él contestara de la manera natural, tendría que decirle: no, Señor. Pero él no quiso ser negativo. Él escogió decir la mejor opción, de no ser negativo, sino de decirle: Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y puso la decisión en las manos del Señor. Dejó que el sabio de sabio tomara la iniciativa. Y yo creo que es lo que debemos de nosotros hacer: dejar que el Señor realice su plan en nuestras vidas. El Señor es el único que puede responder a esa pregunta. Tú eres el único que puede dar vida, Señor, a los huesos rotos, secos que tenemos nosotros en nuestras vidas. Tal vez tenemos el corazón roto por el dolor, rotos por la amargura, pero el Señor sabe que necesitamos un cambio. ¿Lo crees así? Reconocemos que no hay nada difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Que todo lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir. Y entonces el Señor le hace ver que tiene que hacer algo a favor del cambio. El versículo 4 dice: me dijo entonces. Algo curioso pasa con Ezequiel, y es que la profecía o el profetizar se refleja en tres áreas o en tres sentidos de su vida. La primera le hace ver los huesos. Ahora en esta oportunidad le hace oír. Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No solamente ve, sino que también oye, y Dios le dice: habla. Porque en esas tres áreas Dios quiere obrar en esta mañana. ¿Y es lógico hablarle a algo que está muerto? ¿Es lógico? Pues no es lógico. Pero sabes que si Dios te manda a hacer algo, tienes que hacerle caso. Tienes que hablar a tus problemas, hablar a tus huesos secos, hablarle, soplar vida sobre tus circunstancias negativas, porque Dios así lo manda. Le dijo: profetiza, es decir, háblales. Tenemos que usar la palabra como espada en esta batalla que enfrentamos. Tenemos que usar la palabra como fuente de aliento. Y no tenemos por qué pensar que nuestra situación ya está acabada, que ya no tiene solución. Hay esperanza, porque Él es un Dios de esperanza contra esperanza. Aunque tú sientas que tus esperanzas se han muerto, aunque tú sientas de que ya no hay solución para tus problemas, Dios te dice: sí vivirán, sí vivirán. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos, porque cuando nosotros oímos una palabra de Dios, la creemos en nuestro corazón, entonces se convierte en un hecho. Tienes que comenzar a hablarle a tus problemas, porque la obediencia es la clave. ¿Lo crees así? Repite conmigo: la obediencia a su palabra es la clave. Aunque no lo entiendas, ¿tú crees que Ezequiel entendió lo que estaba haciendo? ¿Hablarle a un montón de huesos secos? No lo entendió, pero le obedeció. Y debemos de dejar que Él sea el que solucione todo aquello que estamos pasando. Naamán era un general del ejército de Siria,
y tenía una grave enfermedad. Sufría de lepra y él quería ser sanado, pero recibió una palabra de parte de Dios que la única manera de ser sanado era que se bañara en el río Jordán y que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. ¿Qué hubiera pasado si Naamán no hace caso a lo que Dios le había ordenado? Pues ciertamente no hubiera sido sanado. Pero él fue sanado por causa de la obediencia a la palabra. Pedro también había fracasado en su jornada de pesca, pero dice la Biblia que en el nombre de Jesús echó la red. ¿Y qué fue lo que tuvo como consecuencia? Una gran pesca. Y por eso nosotros debemos de comenzar a decirle a los problemas cuán grande es nuestro Dios. Debemos de creer que nuestro Dios es mayor que cualquier problema. Tenemos que decir que Dios prometió que cumpliría, que todas sus promesas son en Él sí y amén. El versículo 5 me dijo, viviréis. El versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. En estos 2 versículos aparece 2 veces y viviréis, y viviréis. Dios siempre te dará una respuesta a tu clamor. Dios siempre escuchará tus oraciones. Tú y yo no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, pero algo sí tenemos que tener bien claro y bien cierto, es que si nuestro futuro está en las manos del Señor, entonces todo nos saldrá bien. Podemos estar seguros de que en sus manos vamos a ser fortalecidos y vamos a lograr resucitar todos nuestros sueños y todos nuestros anhelos. Cuando alguien te diga no se puede, recuérdale que Dios sí puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando no sepas qué hacer en la vida, recuerda que Dios tiene un plan perfecto, un plan maestro para tu vida. Entonces, ¿qué debes de hacer tú? Mantente avivado, mantente orando, mantente buscando del Señor, leyendo la Biblia, sirviéndole, confiando de que en un momento determinado Dios va a soplar su aliento de vida sobre ti, sobre tus circunstancias, sobre tus problemas, y vivirás. Es lo que el Señor quiere para ti, que vivas. El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Hay algo que tú tienes que hacer sobre los huesos secos, y es profetizar. El resto del trabajo es de parte de Dios, le toca a Dios. Tú haces tu parte, que es profetizar, y Dios se encarga de hacer lo suyo. Cuando hablamos de que Ezequiel comenzó a profetizar como le fue mandado, en la profecía ocurrieron varias cosas que van a ocurrir también en nuestras vidas. Dice la Biblia en el mismo versículo 7: y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Dios va a comenzar a actuar en tu vida, aunque no veas nada, aunque no veas que se resuelve ningún problema. Vas a oír como un ruido de algo que está pasando, porque estamos diciendo que algo está pasando en Nueva Vida, y cuando lo declaramos, lo vamos a ver hecho una realidad. Va a haber un ruido que va a hacer que Nueva Vida tiemble.
Dice que también he aquí que hubo un temblor. Con el temblor es como remover las circunstancias que nos están haciendo daño, y estamos seguros que va a haber cambios, que el valle de hueso seco se va a mover, va a temblar. Tal vez porque Dios quiere derribar los argumentos que tienes hasta ahora sobre el declarar proféticamente. Tal vez tú no lo crees. Tal vez tú dices, anda ya, eso es un rollo evangeliquismo de que si yo declaro eso recibo. Pues te digo que Dios quiere remover esos argumentos y que tú comiences a convencerte, a tener una convicción plena de que no estás creyendo en palabras que se las puede llevar el aire, sino que tú estás creyendo en lo que dice su palabra, en lo que Dios dice que Él hará. Y cuando Él dice que Dios va a hacer algo, cuando la palabra dice que Dios va a hacer algo, es porque así lo va a hacer. Entonces va a haber temblor. Pero dice también que cuando declaramos su palabra, va a aparecer algo que antes no había. El versículo 8 dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Vas a comenzar a ver cosas que pasan, pero eso no es el todo. Tal vez hasta ahora has visto pequeñas oraciones que has hecho y Dios te ha contestado. Tal vez has pedido por un trabajo y Dios te ha resuelto y te ha dado un trabajo. Tal vez has orado y hecho pequeñas incursiones en el mundo espiritual, y es como esos huesos recibiendo tendones, esos huesos recibiendo carne, esos huesos recibiendo piel. Tú lo estás viendo, pero no es lo definitivo, porque lo definitivo tiene que venir más adelante. Hay personas que están en la iglesia y actúan como cristianos, pero no tienen el espíritu, porque cualquiera puede adoptar la jerga y hablar como cristiano y comportarse como cristiano mientras le ven. Pero lo único que te da vida y vida en abundancia es cuando tú recibes el soplo del Espíritu Santo sobre ti. Y dice aquí el versículo 9: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Algo curioso pasa en este versículo que dice espíritu. Las primeras dos veces aparece espíritu con letra minúscula, pero luego dice espíritu, ven de los cuatro vientos con letra mayúscula. ¿Y saben por qué? Porque tenía que hablarle a su espíritu humano. En el espíritu nuestro, el espíritu humano, es donde se mueren los sueños, donde se mueren las ilusiones, donde nos sentimos que hay desaliento, donde nos sentimos que no valemos nada. Es en nuestro espíritu, pero debemos de hablarle a nuestro espíritu y decir entonces, para que el Espíritu Santo venga con su poder, venga con su gloria y venga de los cuatro vientos. ¿Saben qué significa venir de los cuatro vientos? Es cuando el Espíritu Santo viene en plenitud, que viene del norte, del sur, del este y del oeste sobre tu vida para cambiar tus circunstancias. ¿Tú quieres recibir al Espíritu? El versículo 10 dice: profeticé como me había mandado. Entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios quiere en esta mañana resucitar de nuestras vidas todo aquello que está muerto. Y la verdad es que yo no sé qué área de tu vida está muerta. Tal vez sea en tu cuerpo, que estás lleno de enfermedades, sientes débil físicamente, con dolores físicos.
El Señor te está mandando en esta mañana hablarle a tu enfermedad y decirle: vive en el nombre de Jesús. El Señor te está mandando hablarle a tu dolor y decirle: vive en el nombre de Jesús. Háblale a tu depresión y dile: vive en el nombre de Jesús. Háblale a tu miseria, a tu economía y dile: vive en el nombre de Jesús. Háblale a tu divorcio, a tus pleitos, a tu separación y dile: vive en el nombre de Jesús. Háblale a tus problemas y dile: vive en el nombre de Jesús. Lo que declaramos con nuestra boca es un hecho en la vida espiritual. Así que yo quiero que en este momento tú cierres allí tus ojos, donde estás. Y yo quiero que medites sobre esta palabra. Yo quiero que analices qué cosas quieres que Dios resucite para este año 2013. Tal vez estás aquí por primera vez y nunca has conocido a Jesús. Pues si tú quieres tener una vida diferente y que tu vida cambie, tienes que aceptar en tu corazón al dador de la vida, al autor de la vida, que es Jesús. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres comenzar este año de una manera diferente, viviendo una vida abundante? Si estás aquí por primera vez o nos has visitado otras veces, pero todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo quiero que levantes tu mano diciendo: yo quiero aceptar a Jesús. Dios te bendiga. ¿Alguno más quiere aceptar a Jesús en su corazón? Dios te bendiga. ¿Alguno más? Yo voy a pedir que aquellos que levantan sus manos, que se acerquen hasta aquí adelante, y yo voy a hacer una oración por ustedes. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón y quieres de verdad, comenzar a vivir una vida diferente, acércate hasta el altar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Acércate al altar. Cuando estábamos adorando, tuve una visión un poco curiosa. Yo no sé si han visto ustedes dibujitos de nubes en forma de cara, con los mofletes bien gordos soplando. Bueno, eso lo he visto yo en los dibujitos y lo he visto pintado, pero vi como que de los cuatro lados de la iglesia, como ángeles soplando sobre la iglesia. Dios se propone hacer una obra grande con nueva vida, pero tienes que comenzar a profetizar sobre tus circunstancias. Y yo sé que hay sueños, anhelos, ministerios, familias que están como huesos secos, y el Señor quiere darles vida en esta mañana. Así que si tú sientes que tu vida o algún área de tu vida está como llena de huesos secos, te invito a pasar hasta aquí adelante y vamos a ministrar sobre tu vida. Voy a agradecer a los pastores que me ayuden ministrando, así que no pierdas tiempo, ven a recibir vida.